Buenos días, hermanas, hermanos. Feliz día del Señor. Continuando con nuestra exposición del libro de los Hechos, llegamos ya al capítulo 7. Ese capítulo, que lo hemos titulado para la predicación de hoy, La defensa de Esteban, primera parte, Dios llama. Ese capítulo lo dividiremos, por no hacernos muy pesados, lo dividiremos en tres partes. Y aquí encontramos el discurso de Esteban, que es el discurso más largo que se encuentra en el libro de los Hechos. Hay quien piensa que quizás este discurso fue más largo y que Lucas lo acortó un poco. No lo sabemos. No sabemos si fue así, pero no podemos especular sobre ello. Y aquí lo que encontramos en este discurso es un recordatorio de la historia de Israel, y podríamos decir que es como leer la historia en un momento histórico. En el momento histórico cuando Esteban estaba delante del Sanedrín siendo juzgado por ellos. Y es que este libro de los Hechos, hermanos, de los Apóstoles, es eminentemente un libro histórico, pero no por ello deja también de ser normativo en muchos aspectos. Y así es como podemos afirmar que el libro de los Hechos es descriptivo y también normativo. Y lo vimos recientemente en el capítulo 6, cuando los apóstoles sentaron las bases para la elección de los diáconos que iban a servir en las mesas, en ese caso a las viudas, unos requisitos que también son aplicables a los demás menesteres de la Iglesia. En el capítulo 6, versículo 3, hablaba de que los que debían de ser elegidos debían de tener un buen testimonio, ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Unas personas que debían de ser idóneas para tal cargo. Unos requisitos que vimos que cumplía Esteban. Y además Esteban también Dios le dio el don para predicar con grandes señales y prodigios. Lo vimos en el capítulo 6, versículo 8. Sin embargo, a pesar de todos estos dones, de todo el bien que hizo Esteban, surgieron un grupo de judíos que se levantaron contra él. Y vimos que buscaron testigos falsos contra él, contra Esteban, con la idea de llevarlo ante el Sanedrín. Y allí lo llevaron. Y allí le acusaron de blasfemia. Y recordemos que la acusación de blasfemia es lo más grave que le podía ocurrir a un judío. Ahora bien, en todo este relato de Esteban vemos que él guarda la compostura. Esteban está sereno, pero firme, con esa seguridad que le da el Espíritu Santo, con esa seguridad de estar en la presencia de Dios. Y finalmente vemos como Esteban, consciente de lo que está ocurriendo, veremos cómo acepta serenamente sufrir el martirio por la causa del Evangelio. Vamos a leer en unos minutos el texto para hoy, lo recordaremos. Es un texto largo, pero no nos llevará más de 2 o 3 minutos. Dice así, en Hechos, capítulo 7, versículos del 1 al 16. Dice así, el sumo sacerdote dijo entonces, preguntándole a Esteban, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esa tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie. Pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él.
cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había tribu en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando a José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. El texto para hoy nos habla primeramente de la presencia de Dios. Y quisiera, antes de empezar con el texto, compartir con vosotros una cita de R.C. Sproul, un teólogo ya en la presencia del Señor, muy buen teólogo, por cierto, y contaba en cierta ocasión que un empresario le preguntó cuál era la gran idea del Evangelio. ¿Cuál era la gran idea del Evangelio? Y él le respondió con una frase en latín de solo 2 palabras. La frase es coram Deo, esto es, vivir en la presencia de Dios, vivir cara a cara con Dios. Así es como vivió Esteban, y así es como también Dios espera que vivamos nosotros. Y la pregunta es, ¿somos conscientes de que el Señor nos ha llamado a vivir cara a cara con Él? ¿O tendemos a olvidarlo? Pensemos en esto. Y vamos ya a nuestro texto para hoy. En el primer punto vemos a Esteban ante el tribunal. Y el versículo 1 dice, el sumo sacerdote dijo entonces, preguntándole a Esteban, ¿es esto así? Ya vimos anteriormente en el capítulo 6 la sarta de mentiras y calumnias que dijeron de Esteban, esos testigos falsos, sobornados, que no se cortaron un pelo de decir falsedades para acusar a Esteban. Y, hermanos, de verdad que se necesita mucha osadía para hacer algo semejante, para acusar a una persona inocente delante de esas autoridades del Sanedrín, sabiendo que la blasfemia seguramente que se pagaría con la muerte. Pero en realidad, la realidad es cruel, hermanos, y mucha gente son así, malos, y lo que para unos nosotros nos parece un escándalo, para otros es su modo de vida. Viven en la mentira y en el engaño. Hemos visto cómo acusaron a Esteban maliciosamente, con testigos falsos, que intencionalmente pusieron en la boca de Esteban afirmaciones que él nunca pronunció. Esteban nunca dijo que Jesús destruiría el templo y cambiaría lo que Moisés dijo. Más bien, lo que Jesús sí que hizo es que vino a cumplir lo que dijeron de él la ley y los profetas.
Él vino a cumplir y a servir. Y estas acusaciones de estos hombres dieron lugar a la pregunta del sumo sacerdote: ¿es esto así? Pero el alegato, la acusación que había contra Esteban, no podía contestarse con un sí o un no. Y por esto Esteban les dio ese discurso de la historia, no para hacer una defensa de sí mismo, sino haciendo un repaso de la historia, remarcando la unidad de la Escritura, reafirmando la fidelidad de Dios y al mismo tiempo reafirmando la infidelidad del pueblo, una infidelidad que mostraron a través de los siglos el pueblo de Israel y que finalmente fue manifestada en la crucifixión de Jesús. Total, hermanos, que Esteban no buscaba la absolución del Sanedrín, sino que su alegato fue una defensa del Evangelio ante el judaísmo, ante ese judaísmo que estaba enquistado en sus tradiciones y costumbres, más allá de los rituales y la ley que Dios les mandó. Los rituales de la ley que Dios les mandó como anticipo de lo que era su plan de salvación. Ellos, más allá de eso, crearon sus propias tradiciones, sus costumbres hiperlegalistas, no queriendo darse cuenta de que todo cuanto aconteció al pueblo, todo lo que Dios preparó para Israel, desde el llamamiento de Abraham y hasta el último de los profetas, todo ello apuntaba a Jesús, apuntaba al día en el que el Hijo del Hombre se encarnaría para culminar la obra de salvación, cumpliendo así Jesús en él la ley y todo lo que los profetas habían dicho de él, porque él es el Mesías. Jesús es el Mesías prometido desde el inicio de la creación, desde Génesis 3:15. Y ahora empieza el discurso de Esteban. Y en primer lugar vemos que Dios llama a Abraham. Versículos del 2 al 8 que vamos a leer para tener en mente. Dice así los versículos 2 al 8. Y él dijo a Esteban: varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y él dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie. Pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Esteban empieza así su defensa con todo el respeto que precisa el estar ante la presencia de esas autoridades judías, las máximas autoridades judías, y les llama hermanos y padres. Y con estas palabras se asegura que le presten atención. Oíd, les dice. Y acto seguido va a hacer una descripción del momento cuando Dios llamó a Abraham. Y les dice que el que lo llamó es el Dios de la gloria, el mismo Dios de la gloria que se manifestó en el desierto
y que ellos adoraban ahora en el lugar santísimo. El Dios de gloria, el soberano Señor, Él es el que llamó a Abraham. Fue a buscarlo. Dios, en su soberanía, actuó primero. Fue Él el que inició la historia de la salvación. Y fue a buscarlo a Abraham en Mesopotamia. Y fue llamado antes de que habitara en Harán, cuando todavía estaba en Ur de los Caldeos. Y Dios lo hizo salir de su tierra y su parentela, lo sacó de sus costumbres y de su cultura para llevarlo a una nueva tierra, una tierra que daría en herencia a sus descendientes. Pero no solo le dio la tierra, también hizo con él un pacto, una señal, por la cual Abraham sería el padre de un nuevo pueblo y el poseedor de la promesa, y la señal fue la circuncisión. Así que Abraham circuncidó a Isaac, y a partir de allí todos los varones del nuevo pueblo, todos los varones de ese nuevo pacto serían circuncidados. De tal manera que vemos que Abraham, cuando fue llamado, oyó, confió y obedeció. Abraham, cuando fue llamado, oyó, confió y obedeció. Como dice el autor de Hebreos, en Hebreos 11:8, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham no sabía dónde iba, pero confió en Dios. Y el Dios de gloria incluso le reveló lo que iba a suceder a su pueblo. Hermanos, en todo esto vemos que Dios, en su soberanía, actúa con quien quiere y cuando Él quiere. Por eso Dios trazó la historia para que siguiera ese curso que tomó. Y ciertamente cuando vemos el completo de la Biblia, vemos cómo se describe esas señales que apuntan a la redención hecha por Jesús en la cruz, ese hilo rojo que marca la sangre que va a ser derramada por cada uno de nosotros. Y concluimos, hermanos, pues que Dios no está ni limitado por lugares, ni por edades, ni por el espacio, ni por el tiempo. Él es el único soberano sobre todas las cosas. Él es el Dios de gloria. El Salmo 103, versículo 19, dice: el Señor ha establecido en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Cuando Él quiere, llama; cuando Él quiere, elige. Como Dios eligió también a José. Vemos nuestro tercer punto, versículos del 9 al 16. Dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando a José, hizo venir a su padre, Jacob, y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Ahora Esteban introduce a José en el relato de su defensa. Todos recordamos la historia de José, de cómo Dios estaba con él y de cómo José comparte ciertos pareceres con Jesús.
entre otras cosas porque fue vendido como esclavo, se pagó por él un precio de esclavo, como hicieron con Jesús, pagaron un precio de esclavo. Y también José salvó a su pueblo, en este caso, del hambre. Pero Jesús nos salvó para vida eterna. Pero ved, hermanos, que a pesar de la envidia de sus hermanos y de ser vendido y vivir como un esclavo, su fe nunca flaqueó. José siempre tuvo a Dios a su lado. Dios le protegió y lo sostuvo para cumplir su propósito en él. Dice la palabra que Dios le libró de todas sus tribulaciones. Ese fue un don de Dios para José. Pero pensemos un momento en nosotros mismos. ¿Cuántas veces Dios no nos ha librado de tribulaciones a nosotros mismos? No lo olvidemos. No olvidemos cuánto ha hecho Dios por nosotros. No lo olvidemos, sobre todo cuando las cosas nos van bien, cuando todo parece ir por un camino llano, un camino de rosas. Porque entonces tendemos a olvidar quién nos ha salvado, quién allanó el camino, quién puso flores en nuestro camino para que sigamos. Dios ha hecho todo esto por nosotros. Pensemos de cuántos males nos ha librado. Incluso más aún, hermanos, de cómo Él nos va a sostener y va a terminar la obra que ha comenzado en nosotros. Pablo en Filipenses 1:6 dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios estuvo con José, aun cuando todo parecía ir en su contra. Y José fue fiel al don de Dios. Y así vemos su integridad, su sabiduría. Y sobre todo vemos cómo siempre José le dio la gloria a Dios, al Dios de la gloria, al Dios que lo usó a él para salvar a su pueblo del hambre. Y Dios, después que padeciera por un tiempo, permitió que fuera el gobernador de Egipto. Y José, aún en este lugar de gran poder, no se apartó de Dios y no se olvidó de los suyos y cuidó de ellos. Y siempre le dio la gloria a Dios, sea cual fuere su situación. Es un ejemplo para nosotros, es de inspiración para nosotros la vida de José. Concluyendo ya, hermanos, vemos que Esteban comienza su discurso en respuesta a la pregunta del sumo sacerdote: ¿es esto así? En referencia a las acusaciones de blasfemia contra él, que le acusaron de blasfemia contra el templo y contra la ley, agregando que le habían oído decir que Jesús destruiría el templo y cambiaría las costumbres de Moisés. Y por cierto, nada más lejos de la realidad, porque Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Mateo 5:17. Y en cuanto al templo, sabemos que Jesús no lo destruyó. Pero lo que sí que pasó es que el velo que guardaba el lugar santísimo se rasgó por la mitad cuando Jesús fue crucificado. El velo que guardaba el lugar santísimo fue rasgado por la mitad cuando Jesús fue crucificado. ¿Y qué es esto? ¿Qué significa? Pues que el sacrificio de Jesús fue único y suficiente para siempre, para todos los que Él llama a la salvación. Sacrificio único, suficiente para siempre. Porque así es como Dios actúa. Dios llama como llamó a Abraham, elige como eligió a José, de los 12 hermanos eligió a José, de todos los judíos que había en Egipto eligió a Moisés, como rey eligió a David, pero luego también te eligió a ti y me eligió a mí. Eligió a cada uno de nosotros.
Y pregunto yo, hermanos, ¿sientes inquietud espiritual al oír su nombre? ¿Te atrae oír de Él? ¿Querer saber más de Él, de Jesús? No lo reprimas, no lo olvides, no lo dejes. Ámale, búscale, porque Él nos amó primero. Y démosle la gloria que Él se merece, porque Él es el Dios de la gloria. Recordemos, hermanos, si estamos tristes, acudamos a Él. Si estamos alegres, acudamos también a Él, como han hecho tantos a través de la historia. Porque ciertamente, como decía Ercis Sproul, coram Deo, estamos en su presencia. Como vivió Esteban, como vivió José, como vivieron tantos, como Dios quiere que vivamos nosotros. Él nos ha llamado a estar en su presencia, juntos, hoy en domingo, pero también mañana lunes, el martes, el miércoles, cada día. Cada día estamos en su presencia. Y esto debemos tenerlo presente, no lo olvidemos. Busquémosle en cada momento, en la tristeza y en la alegría. Cada momento en la presencia del Señor. Vamos a orar.